Mateo capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, hermanos, en este pasaje, en este verso, se sigue describiendo el carácter del cristiano. Ahora, en esta quinta bienaventuranza, es expresado uno de los atributos de Dios que más se menciona en la Escritura. Dice la Biblia constantemente: misericordioso es Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso y sus hijos también son misericordiosos. La misericordia es el primer rasgo o evidencia externa del nuevo creyente. Las primeras 4 bienaventuranzas que ya estudiamos ya nos describieron todas las cosas internas que van ocurriendo en aquella persona que ha sido regenerada. Ya vimos en esas 4 bienaventuranzas primarias que todo lo que ocurre dentro del corazón de aquella persona que ya fue despertada por el Espíritu Santo. Primeramente vimos que la persona, cuando es tratada por el Espíritu Santo, regenerada por el Espíritu de Dios, lo primero que va a sentir es una pobreza de espíritu. Posteriormente, después llorará por su condición, por su pecado, y correrá a Cristo. Después vimos que llegando a Cristo, esa persona se va a aquietar. Su espíritu se va a aquietar y llegará a ser manso. Ya no reaccionará como antes reaccionaba, encontrará la mansedumbre. Después vimos que esa misma persona llegará a tener hambre y sed de justicia, deseará ser como Cristo. Aquellos que han sido tratados en su interior en todas estas cosas, Cristo lo prometió apenas en el verso anterior. Estos que han recorrido todo este camino hasta llegar aquí, tienen una promesa de parte de Dios, que serán saciados, serán llenos del Espíritu de Dios, sus almas serán rebosantes y llenas por el Espíritu de Dios. Aquí, hermanos, entonces, a partir de aquí, encontramos los efectos, las consecuencias visibles, la evidencia externa y visible de la llenura que Dios ha prometido. Y la primera evidencia de la llenura, la primera evidencia externa, porque ya vimos que hay otras cosas internas, lo primero que ocurre como evidencia o efecto externo es que el creyente mostrará ser misericordioso. Ser misericordioso brota de la experiencia de haber renacido del Espíritu. Llegar a ser una persona misericordiosa brota, emana de esa experiencia con el Espíritu Santo. Me refiero a experiencia, no una experiencia mística, sino a esta obra interna que ya hemos expuesto. Este creyente ha recibido misericordia y ahora es misericordioso. La primera pregunta que quiero responder de 4 o 5 preguntas es: ¿qué es la misericordia? La misericordia bienaventurada, hermanos, es una experiencia cristiana. Como ya habíamos expuesto en las primeras ocasiones, en la primera bienaventuranza, todas estas bienaventuranzas son experiencias cristianas que no tienen que ver con rasgos o características
de una naturaleza biológica. Hermanos, la misericordia es una experiencia cristiana como todas las demás características de estas bienaventuranzas. Son las características de los ciudadanos del reino de Dios, y eso es lo que Jesús está enseñando en estas bienaventuranzas. Es verdad, hermanos, que vemos entre nosotros algunos que sin profesar ser cristianos tienen una tendencia a perdonar, a pasar por alto las ofensas. Es verdad. Hay personas que sin ser cristianos son más sensibles al sufrimiento. Eso no lo podemos negar. Pero ese tipo de misericordia está muy por debajo de los estándares o de la misericordia bíblica, de esa misericordia bienaventurada que el Señor nos habla. Esa misericordia que encontramos en algunos seres humanos, en algunos pecadores o impíos, ese tipo de misericordia de aquellos que se apiadan de los pobres, no tiene ningún valor espiritual. ¿Y por qué no tiene ningún valor espiritual? Porque proviene de la carne. Ese tipo de misericordia que se ve en los impíos, en los incrédulos, no tiene ninguna bienaventuranza, porque no viene en respuesta a obedecer a Dios. No hacen eso, no muestran esa compasión en respuesta a la palabra de Dios. No se sujetan y no es una respuesta a la autoridad divina. Proverbios 12:10 dice, las misericordias de los impíos son crueles. Los impíos muestran un tipo de misericordia, pero la Biblia dice, su misericordia son crueles. No son bienaventuradas. La misericordia bienaventurada, hermanas, hermanos, es producto de esa nueva naturaleza que el Espíritu de Dios ha infundido en los creyentes, en los hijos de Dios. La misericordia bienaventurada es una que fluye de forma espontánea. Viene de una manera natural. Vemos esa progresión en las bienaventuranzas y vemos cómo ahora brota una característica externa y viene de un trasfondo, de algo que sucedió en el interior, de un reconocimiento de falta de justicia, de un lamento por el pecado, de un entendimiento que sin Dios no podemos hacer nada, de una pobreza de espíritu. De allí brota la misericordia de una manera natural, como un fruto del Espíritu. La misericordia bienaventurada llega cuando el corazón ha sido cautivado, enamorado por el amor y por la misericordia de Dios. El corazón, habiendo obtenido la misericordia de Dios, ahora ejercita la misericordia hacia otros. Habiendo recibido misericordia, ahora procura dar misericordia. Arthur W. Pink, un teólogo, dice que la misericordia es uno de los atributos de la naturaleza espiritual que una persona recibe en el nuevo nacimiento. La misericordia en el Hijo de Dios, en los creyentes, no es sino un reflejo de la abundante misericordia que se encuentra en su Padre Celestial. La misericordia es una de las consecuencias naturales y necesarias de un Cristo misericordioso morando en nosotros. Es el reflejo de lo que es Dios. La misericordia en el creyente no emana de sí mismo, sino es un reflejo de lo que es Dios. ¿Qué es misericordia? La misericordia bíblica, bien, toda la Biblia habla de usa esta palabra. Y cuando la Biblia habla esta palabra, su raíz está en una palabra hebrea que se pronuncia yased. Misericordia en hebreo es yased.
Es una palabra que no podemos traducir al castellano, no tenemos una palabra al castellano cómo traducirla. No quiere decir simplemente sentir lástima por alguien que está pasando una necesidad, por el menesteroso. Yased nos habla de la capacidad de ponerse totalmente en el lugar de otro. Se trata, hermanos, de una disposición del corazón, de algo interno. Misericordia es bondad, misericordia bíblica es benevolencia, misericordia abarca muchísimo. Cuando se ve a alguien en miseria, misericordia es todo esto, sentir y hacer. Misericordia es un espíritu que ve a los demás hermanos con compasión. Cuando ve a los afligidos, cuando ve los sufrimientos de alguien, siente compasión. Misericordia es lo que hace una persona, que una persona trate con benevolencia a quien lo ofende, a quien lo está atacando. Misericordia es aquello que hace que tú desprecies o deseches la venganza. Eso es misericordia, es la misericordia bíblica. Podríamos decir entonces con todo esto que misericordia, hermanos, es amor hacia quienes están en necesidad, en desgracia, en miseria. Que misericordia es tener un espíritu perdonador hacia los ofensores. Que misericordia es un sentimiento que se va a extender, que este sentimiento se va a extender hasta obrar por el bien de otro. Eso es la misericordia bíblica. Ahora, hermanos, para entender más, es importante saber que esa misericordia debe de ser colocada, dada, puesta en un lugar específico. La misericordia debe ser dirigida y debe de ser entregada donde Dios dice que debe de ser puesta. El texto nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No nos dice nada más. No nos dice sobre quién hay que ser misericordioso, a quiénes hay que darles misericordia. El texto no nos dice a qué grupo específico de personas se les debe de tener misericordia. No nos dice si es a los enfermos, no nos dice si es a los pobres, no nos dice si es a los que nos persiguen, no nos dice si es a los que son buenos con nosotros o a los que son malos con nosotros. El texto no nos dice nada. Jesús no tuvo necesidad de decirnos a quién entregarle la misericordia. Dios es misericordioso con todos. Dios es misericordioso con todos. Y así, hermanos, sus hijos también deben de ser misericordiosos con todos. Pero tenemos evidencia bíblica donde debe de ser puesta y a quién se le debe de dar misericordia. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vayamos a Colosenses y veamos dónde primeramente debe de ser colocada la misericordia. ¿Dónde espera Dios encontrar la misericordia de sus hijos? Primeramente. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Primer lugar donde debe de ser visible la misericordia es en la iglesia. Debemos demostrar primeramente misericordia hacia nuestros hermanos. Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses que se deben de vestir de misericordia.
perdonándose cuando sea necesario, siendo pacientes con sus hermanos cuando sea necesario, soportando a sus hermanos cuando sea necesario. El cristiano se debe de vestir de misericordia y debe de lucir esas vestiduras relucientes siempre en medio de la congregación de los santos. ¿Y cómo nos vestimos de misericordia, hermanos? ¿Cómo podemos decir que tenemos estas vestiduras cuando perdonamos a nuestros hermanos? Cuando vemos la falta de nuestros hermanos y cubrimos su falta. Cuando somos pacientes con nuestros hermanos. Cuando nos tenemos que soportar. Cuando somos humildes. Y miramos a nuestros hermanos como superiores. Cuando los tratamos con respeto. Cuando nos amamos, hermanos, como Dios nos pide que nos amemos. La misericordia debe de ser vista primeramente en la iglesia. Efesios 4:32, se los leo, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, este es el primer o el lugar donde más debe de lucir la misericordia. Una comunidad de hombres y mujeres que fueron perdonados por Cristo, que fueron llamados a misericordia y que se les da abundante misericordia. Son ellos los que deben de lucir de esa manera, siendo misericordiosos unos con otros dentro de la iglesia, porque Cristo los ha perdonado. Así, hermanos, la iglesia es exhortada en muchas ocasiones a mostrar misericordia unos con otros, a perdonarse las ofensas entre los hermanos. Aquí, hermanos, debe de lucir y resplandecer la misericordia. Siempre es más fácil perdonar a un hermano. Siempre sentiremos más empatía por los que están en casa. Así debe de ser, aunque para algunos no lo es tan fácil. Pero sí es más fácil perdonar a aquellos que son de casa, ¿sí o no? Es más difícil perdonar a un extraño que perdonar a nuestros hijos. O perdonar la ofensa de mi hermano en la sangre. Siempre es más fácil. ¿Por qué? Porque son de nuestra familia y los consideramos más semejantes a nosotros. Hermano, pero el cristiano tiene un conocimiento que lo lleva más allá. El cristiano sabe que sin la gracia de Dios somos exactamente iguales de maligno que los incrédulos. Y por eso tiene que extender su misericordia aún más allá del ámbito eclesial. La misericordia debe extenderse a todos los semejantes. Jesús dijo más adelantito en el verso 43 del mismo capítulo 5, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, la misericordia del cristiano es el reflejo de la misericordia de Dios. Y dice el texto, Jesús lo dice, sean perfectos. Ustedes deben de buscar que se vean ustedes estas características. Sean misericordiosos, extiendan su misericordia más allá.
de lo que les es fácil hacer. Dice: Dios, vuestro Padre, hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Dios extiende su misericordia más allá de los límites de un pequeño grupo. A estos los salva, las ha redimido, les tiene preparado la vida eterna, pero Dios sigue siendo misericordioso. Y fíjese que aunque el injusto no merece ni el sol ni la lluvia, hay una gracia también, hay una misericordia hacia ellos. Dios les provee de vida, de salud, de todo lo que ellos consideran que no viene de Dios. Dios se los da, viene de Él. Y nosotros debemos de ser ese reflejo de la misericordia de Dios. Es de esa misericordia extendida sobre justos y pecadores. Así, hermanos, debe de ser entregada la misericordia. El cristiano debe de desplegar la misericordia, extenderla hasta cubrir la última de las ofensas de sus enemigos. Debe extender su mano para levantar a aquellos que lo aborrecen. Debe de curar las heridas de aquellos mismos que lo están persiguiendo. ¿Por qué? Porque vuestro Padre así es. Sean ustedes también así. Sean vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tengan misericordia. La misericordia se extiende a todos nuestros semejantes, y entendemos semejantes, no solamente a los que se reúnen con nosotros, que nos es más fácil perdonar, sino también hacia aquellos que están lejos o que aún son nuestros enemigos. ¿Cuántas veces debo perdonar? Debemos perdonar. Extiendan su misericordia hasta cubrir la última de las ofensas de sus enemigos, de aquellos que los ofenden. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, hermanos, habiendo expuesto qué es misericordia y dónde debe de ser, hacia dónde debe de ser dirigida esa misericordia, habiendo expuesto su magnitud, hasta dónde debe de llegar esa misericordia, ahora, hermanos, quiero responder la siguiente pregunta. ¿Cómo debe de ser dada la misericordia? ¿Cuál debe de ser la calidad de esa misericordia? Si decimos que existe una misericordia en los incrédulos, que no tiene ninguna bienaventuranza, que no tiene calidad, seguramente la misericordia que tiene bienaventuranza tiene una virtud, tiene una cualidad especial. La Escritura nos dice en Romanos 12:8. Vamos a la Escritura, Romanos 12:8, y veamos cómo es que debe de ser dada la misericordia y qué virtud debe de tener. Romanos 12:8. Bien, viene el apóstol dando instrucciones acerca de otros quehaceres de los cristianos. Dice Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia lo debe de hacer ¿con qué? Con alegría. El texto nos está hablando, hermanos, de cuando los cristianos dan dinero o envían dinero para otros hermanos pobres. Pero este principio se aplica siempre que vayamos a hacer un bien a cualquier persona que esté en necesidad o esté en aflicción. Lo debemos de hacer con alegría. La misericordia se practica, se hace con alegría. Con alegría. Así, hermanos, cuando
al acto mismo de misericordia le ponemos esta virtud de gozo, de alegría, tiene muchísimo más valor. La alegría, hermanos, es algo que agrega mucho valor al servicio. Yo he escuchado de algunos de ustedes que les gusta ir a ciertos lugares de comida, a ciertos lugares a sentarse a comer, y van a esos lugares no tanto dicen ustedes, no tanto por lo bueno de esos alimentos, sino por la actitud de servicio que tienen ahí, con la alegría que te sirven. La alegría agrega muchísimo valor a cualquier servicio, y eso es una realidad. Hermanos, ¿por qué no habría de ser así con el Señor? Y así lo es, hermanos. Dice la Escritura en 2 Corintios 9:7. Dice, Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Hermanos, con esto podemos estar seguros de que Dios toma nota de la actitud con que le servimos. La misericordia, el servicio que damos a cualquier persona o a Dios, debe de ser entregado con alegría. Para Dios sí es importante. No solamente es importante el qué, para Dios es importante el cómo. Y no poner cuidado en este pequeño asunto podría llevarnos a ser religiosos, a ser fariseos, a hacer las cosas por hacerlas. Pero no debe de ser así. Para Dios es importante el cómo lo hacemos, y por eso la Escritura nos exhorta a tener cuidado con eso. El que hace misericordia con alegría, ¿con qué actitud obedecemos sus mandamientos? Es importante. Hermanos, no solamente la misericordia debe de ser en las dimensiones o en la extensión de hacer misericordia hasta la persona que menos merece recibir misericordia. No tan solamente es la extensión o llevar la misericordia a esforzarnos a entregarla a las personas más difíciles que podamos creer que no merecen esa misericordia. No, hermanos, no solamente es eso, sino que debemos de hacerlo con alegría, y es allí donde está lo complicado. Es allí donde está lo difícil para muchos. Cuando sabemos que esa misericordia debe de llegar hasta nuestros enemigos, a esas personas que nos ofenden, podríamos llegar a hacerlo para querer cumplir lo que la Biblia dice, pero si no lo hacemos de corazón, no hay bienaventuranza en eso. El que haga misericordia, hágalo con alegría. ¿Sabe que cuando vamos y entregamos alimentos al hospital, entonces ahora entendemos, debemos hacerlo con mucha alegría, con mucho gozo? ¿Sabe que a veces podría ser más importante para una persona que la que está formándose para recibir sus alimentos? Podría resultar más bendecida en que usted le dé una sonrisa, en que usted le dé un saludo afectuoso, le diga, ahorita va a haber un mensaje que creo que te va a confortar el alma, y que esa persona vea el gozo, vea que verdaderamente está usted ahí, entregando algo más que un chocolate, que unos tacos. El que haga misericordia, hágalo con alegría, con gozo, hermanos. Entonces, hermanos, vemos sin duda que la misericordia
brota de un corazón regenerado. La misericordia no brota de lo externo porque no podríamos, si brota de nosotros. Si tiene que tener estas características, entonces solamente puede brotar de un corazón que ya ha nacido de nuevo y que es distinto, que es diferente. ¿Cómo podría yo acercarme a quien me ofende y entregar? Quizás podría ir y decirle, está bien, te perdono. Pero hacerlo con alegría. Estas son las características de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Ahora, hermanos, ¿cuándo es que yo soy más misericordioso? La verdad, hermanos, es que no siempre se va a poder poner en práctica la misericordia de esta manera tan libre, con alegría. La verdad es que esto no siempre puede ser así. Y esto se debe, hermanos, a que la carne está presente y algunas veces la misericordia va a ser reducida o va a ser sofocada. La carne va a tomar ventaja y apagará y sofocará toda esta actitud, todo este sentir de sentir misericordia hacia los enemigos. La carne, el ego, el orgullo tomará dominio en los creyentes y les impedirá dar esta misericordia de una manera tan libre. Esto es una realidad. ¿Cómo, hermanos, puedo yo llegar a ser más misericordioso? ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo dominar a la carne para que no obstruya el que yo pueda entregar en misericordia, el perdón hacia otros? Bien, quiero solamente dar algunos consejos para esto. Entre más medites en la misericordia soberana que Dios tuvo sobre ti, más misericordioso serás. Más misericordioso serás con otro. Cuando medites en esa misericordia que Dios te la dio gratuitamente. Siendo tú su enemigo, Dios te dio misericordia. Pero es verdad que meditar es una de las virtudes que escasean en la iglesia de hoy. Los cristianos no meditan, no toman un tiempo para meditar el Evangelio. Y esto es una actitud que los lleva a sofocar todas las virtudes cristianas. Una mala virtud de ser descuidado. Eso va a provocar que todas las virtudes cristianas se sofoquen o se apaguen. Meditar, hermanos, es importante. Meditar en el Evangelio, recordar que fuimos perdonados siendo enemigos. Eso hará que puedas entregar misericordia. Cuando medites en el Evangelio. Y el Evangelio incluye meditar en ese fuego eterno, en el infierno, en esa llama que no se apaga. Esa llama de la cual meditar en estas cosas, hermano, te va a ayudar a ser más perdonador con aquellas personas que te ofenden. Recordar el lugar de donde fuiste sacado. Los hombres de Dios lo recordaban y lo escribieron. Del lodo cenagoso me sacaste, del polvo me formaste. Recordaban su origen y así podían mantenerse en una llenura, en una frescura. Podían ser controlados por el Espíritu, recordando. Lo que los ayudaba es que continuamente recordaban de dónde fueron sacados. Aquel que recuerda su origen, de dónde viene, muy difícil que llegue a donde debe de llegar. Hermanos, si batallas o sientes sofocada esta virtud, recuerda que fuiste librado del infierno, que fuiste librado de ese lugar de tormento eterno. Cuando medites seriamente y de corazón, entonces te será más fácil perdonar a los que te ofenden. Debemos de meditar también en los sufrimientos que Cristo pasó.
Nuestro Señor Jesucristo sufrió de una manera terrible con el propósito de librarte de la muerte. Cuando medites en los sufrimientos de tu Señor Jesucristo, vas a estar más dispuesto a hacer el bien a quienes tú consideras que no lo merecen. ¿Meditas en esto? O solamente a veces ya solamente es un hecho histórico, algo que formó parte de tu inicio en tu caminar cristiano. Es importante meditar en el Evangelio continuamente para tener esta bienaventuranza. Entre más consciente estoy de esa deuda que fui perdonado, una deuda impagable, una deuda que jamás podría yo pagar. Entre más medite en eso, cuando alguien me ofenda, yo voy a entregar el perdón más fácilmente. Una persona resentida, una persona que no puede perdonar, alguien que dice, no puedo perdonar, es alguien que ha quitado su vista del madero. Alguien que te dice eso es porque ya no está mirando la cruz. Se ha vuelto su propio Dios y ahora se mira a sí mismo y ya no mira el madero. Cuando el cristiano está constantemente mirando el madero, el sacrificio, podrá otorgar libremente el perdón, la misericordia hacia todos. Cuando miramos, hermanos, que fuimos perdonados de esa deuda impagable, yo voy a querer poner en práctica esa misma misericordia. Más misericordiosamente voy a querer actuar con todos los que me ofenden, con los que me hieren, con los que me odian. Pero tengo que estar mirando a la cruz. ¿Y qué es mirar a la cruz? Medita, recuerda, haz memoria, voltea hacia atrás y acuérdate cómo era tu vida antes. ¿Y de dónde Dios te sacó? Medita dónde estuvieras ahora. Si Cristo no te hubiera salvado, y más aún, medita dónde estarías en la eternidad si el Evangelio no hubiera llegado a tu vida. ¿Tienes problemas para entregar misericordia? ¿Pasas frente al necesitado y no hay nada en ti que te mueva? ¿Alguien te ofende y no puedes otorgar el perdón? Quizás has dejado de ver a la cruz. Nada, hermanos, nos puede mover más a perdonar a otros y mostrar misericordia que saber que nosotros mismos ya fuimos perdonados. Nada, hermanos, va a probar más claramente que hemos sido perdonados. No existe una prueba más buena que se pueda aplicar a nuestras vidas, si somos perdonados o no, sino aplicar la prueba de la misericordia. ¿Quieres saber si has sido perdonado? Te pregunto, ¿puedes perdonar a otros? Si eres capaz de perdonar a otros, muy seguramente has sido perdonado. Porque el misericordioso viene, la misericordia viene de un corazón que ha nacido de nuevo. ¿Hay esa misericordia en ti? ¿Tienes disposición para perdonar? Hermanos, algo que ayuda mucho es ver que en la Biblia todos los hombres de Dios tenían esta virtud. Fueron misericordiosos. Abraham fue misericordioso. Abraham no solamente fue manso. ¿Recuerdan cuando vimos bienaventurados los mansos? No solamente mostró mansedumbre cuando Lot escogió la mejor tierra y él se mantuvo manso, no se quejó, no argumentó, mostró mansedumbre, no reaccionó. Abraham fue más que manso, fue misericordioso. Porque cuando ese mismo sobrino Lot estuvo en problemas, estuvo en manos de enemigos, él y su familia, y Abraham se enteró de lo que le había pasado. Una cosa es no reaccionar para no dar mal por mal, y otra cosa es dar bien por mal. Abraham
supo que su sobrino estaba en problemas y en grave peligro, él pudo haber dicho, pues, hacerse de la vista gorda, no mostrar misericordia, simplemente ser manso. Pero no, hay un escalón más, hay una virtud más elevada, una evidencia externa, un sentimiento que te va a llevar a actuar y darle a alguien lo que aparentemente no merece. Dice que Abraham fue y libertó a Lot. Le dio bien por mal. Perdón, sí, le dio bien cuando a él le estaban entregando solamente mal. Él va y lo liberta. Muestra misericordia. La mansedumbre debe de ir más allá, no solamente a no reaccionar, sino a dar el bien, extender el bien. Vemos también a José, este hombre que fue vendido por sus propios hermanos. Sus hermanos intentaron asesinarlo. Y al no lograrlo, pues lo vendieron. ¿Y qué hace José con estos hermanos cuando tiene oportunidad de venganza, cuando tiene oportunidad de hacerles el mal? No solamente dijo, los perdono, que eso hubiera sido bastante, ¿verdad? Sino que Él los perdonó de una manera libre, extendió su misericordia y los trajo hacia sí. Eso es ser misericordioso. Los hombres de Dios siempre han sido misericordiosos. No les dio mal, les dio bien. Fue movido a perdonarlos sin ninguna limitante y los trajo como si nada hubiese pasado. Moisés, después de que Miriam se había rebelado contra él y el Señor había mandado una lepra sobre esta mujer, Moisés fue movido a misericordia y clamó, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Hermanos, en resumen, entonces soy misericordioso. Puedo ser más misericordioso cuando recuerdo el Evangelio. Puedo ser más misericordioso cuando reconozco que la misericordia no puede salir de mí, sino que es un distintivo de un corazón regenerado. Y tercero, hermanos, soy más misericordioso cuando recuerdo y medito en sus promesas. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es un versículo que es muy fácil malinterpretarlo. Cuando iniciamos en la introducción a este sermón del monte, yo expliqué que había unos versículos, yo les decía, nos vamos a topar con unos versículos que se han malinterpretado por mucho tiempo, y algunos de ustedes me lo han preguntado. Bien, este es uno de esos versículos que se malinterpreta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es muy fácil malinterpretarlo. Es decir, uno lo interpreta, soy misericordioso, entonces Dios tendrá que ser misericordioso conmigo. Si no, no. Si perdono, entonces seré perdonado. Si no, no. Así lo interpretan. Ahora que usted ha caminado por estos versículos que ya expusimos anteriormente, por todas estas bienaventuranzas, ya no lo puede entender así. Ya no puede entender y creer que Jesús está enseñando cómo ganarnos la misericordia de Dios. Esta misericordia brota, emana de un corazón que ya ha sido perdonado. No podemos. El texto no nos da para interpretar que Jesús está enseñando que nos estamos ganando la misericordia de esta manera. Jesús está mostrando las características de quienes ya han sido perdonados. Y la primera razón de esto, hermanos, es que para argumentar esto, es que si nosotros, si fuera así, como se malinterpreta esto, misericordia para que Dios nos pueda dar misericordia.
Si se interpreta así, entonces el primer problema es que ninguno de nosotros pudiera recibir misericordia. Estaríamos, hermanos, pensando y afirmando que nadie podía llegar al cielo. Si lo interpretamos de una manera estrictamente legal este pasaje, hermanos, lo que estamos haciendo, nos estamos condenando a nosotros mismos. Debemos interpretar este pasaje a la luz de toda la Escritura. Las doctrinas no se contradicen unas a otras. Jesús no puede estar enseñando algo en contra de todo lo que la Biblia dice, una salvación por gracia. Tendríamos prácticamente que borrar todo el Nuevo Testamento, hermanos, que nos enseña la doctrina de la gracia. Lo que está Jesús enseñando aquí es que los que reciben misericordia son aquellos que ya están verdaderamente arrepentidos. Por eso está colocado en una manera lógica, de una manera intencional, hasta esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza no es la primera, no es la primera. Viene después de otras bienaventuranzas. Los que reciben misericordia son aquellos que ya se han arrepentido verdaderamente, hermanos. Son aquellos quienes pueden ser misericordiosos. Estar verdaderamente arrepentido es poder perdonar a los demás. ¿Quién se ha arrepentido verdaderamente? Aquel que puede perdonar a otros. El que está verdaderamente arrepentido, hermanos, es aquel que puede mirar con misericordia a sus semejantes. Quien no lo está es porque no ha recibido misericordia, no ha alcanzado misericordia. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Una persona que verdaderamente está arrepentida, hermanos, mira ahora a los hombres con los ojos de Cristo. Una persona que se ha arrepentido, hermanos, cuando ve a los pecadores, no solamente siente, bien, somos distintos, ellos son malos, nosotros somos buenos. No. Examine su corazón si así piensa usted, porque quizás no sea regenerado, no tiene los ojos de Cristo, no ve la realidad espiritual como es. Aquel que se ha arrepentido, cuando ve a sus semejantes, escúcheme, los ve como víctimas, como esclavos del pecado. Los ve atrapados y cautivos por Satanás. No los mira con desprecio, los mira como Cristo los ve. ¿Cómo los ve Cristo? ¿Cómo nos vio Cristo cuando éramos sus enemigos? Con compasión, con misericordia. Una persona que ya está arrepentida, hermanos, ve con los ojos de Cristo. Mira a los pecadores como personas atrapadas, cautivas ahí, en la misma cárcel, en la misma prisión donde yo estuve preso. Atrapados en el mismo lodo donde yo estuve atrapado. Una persona que ha nacido de nuevo mira a sus semejantes de esta manera, como Cristo los ve, con misericordia. Piensa, allí estuviera yo si Cristo no me hubiera salvado. Como Él o peor estuviera yo si Cristo no me hubiera extendido misericordia. Así ve a sus semejantes. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios,